pantalla. Ahí estábamos, Lauri. Bueno, la clase de hoy es bastante interesante, básicamente por el hecho de que vamos a estar repasando todos los procedimientos y cuestiones que debemos tener en cuenta nosotros durante una operatoria de buceo. ¿Sí? A esto se lo llama técnicas de visualización. ¿Sí? Hay algunos cursos en donde se pone énfasis en estas cuestiones que nos sirven bastante después a la hora de poder ponerlo en práctica. ¿Sí? Voy a compartirles las pantallas. ¿Sí? Si llega a surgir cualquier duda o inquietud durante el transcurso de la clase, si quieren acotar algo de repente, simplemente lo pueden escribir por el chat o me pueden hablar por el micrófono. Hoy va a ser un poco más hablada porque no es tan pesada en cuanto a contenido la clase. ¿Sí? Pero son factores a tener en cuenta, está bueno siempre tenerlos presentes. ¿Sí? Esto que ven en pantalla ahora es parte del temario que voy a estar desarrollando. ¿Sí? Este sería el bloque 3 del taller, que son aplicaciones prácticas, ¿sí? En situaciones reales de buceo. Vamos a hablar un poco de los buenos hábitos que debemos tener antes de ir a bucear. Vamos a hablar de la preparación preinmersión, del briefing de la inmersión, la importancia y todo el contenido que vamos a encontrar durante un briefing. Vamos a estar viendo también cuál es la conducta que debemos asumir previo a una inmersión. Vamos a hablar un poco de cantidad y distribución del lastre, del chequeo de seguridad previo a la inmersión, la disposición de los equipos y de los accesorios como para mantener el orden. Vamos a estar tocando también el tema del manejo de la ansiedad y la psicología previa a la inmersión, ¿sí? Que es algo importante. Luego vamos a estar desarrollando un poquito el tema de buceo embarcado, los buenos hábitos que debemos mantener mientras estamos en la superficie. Vamos a estar también desarrollando un poco el tema de los descensos, ¿sí? La importancia del buen control de la flotabilidad, el control del trim, la comunicación con el compañero o los compañeros, la orientación bajo el agua, solución de inconvenientes, tiempo de fondo y uso de ordenador. Ya vamos a ir terminando con lo que son ascensos, paradas de seguridad y señalización en superficie y diferentes tipos de salida del agua. Bien, en cuanto a los buenos hábitos previos a un buceo, se sabe por los cursos que ya hicieron ustedes que es fundamental un muy buen descanso antes de ir a bucear, evitar las bebidas alcohólicas y las drogas, obviamente. A ver, no va a haber problema que se tomen una copa o dos de vino durante la cena previa a una inmersión, o se tomen su cervecita. ¿Sí? El tema es no quedarse hasta cualquier hora de la madrugada tomando, porque esto después se padece durante la inmersión. Así que nada, es importante cuidarse antes de bucear. También, algo de lo que ya venimos hablando durante todo el taller, importantísimo hidratarse adecuadamente y tomar medicación contra los mareos si llega a ser necesario. ¿Sí? Esto es importante, la dosis no sobrepasarse, porque si no quedan en un estado de somnolencia que tampoco es bueno. Si uno sufre de los mareos en una embarcación, es bueno tomar quizás medio Dramamine, unas más o menos 3 horas antes de embarcarse. ¿Sí? Muy importante para cerrar este tema, encarar la jornada de buceo con energía, bien predispuestos y lúcidos. Cuanto a lo que es la preparación preinmersión, ya en el sitio de buceo, fundamental la puntualidad. ¿Sí? Esto a veces es un problema, a mí me tocó trabajar en el exterior, en zonas muy turísticas, y era todos los días un problema juntar al grupo que salía a bucear, porque nada, había zonas donde había muchos bares, boliches y demás, y yo que era dive master, siempre era el encargado de tener que ir a tocar la puerta de los hoteles para ir llamando a todos los buceadores. Hay otros sitios en donde si uno es impuntual, el barco arranca y uno se queda en tierra, se pierde la inversión y después no hay devolución del dinero. Importante para mantener el orden y para que la logística sea eficiente, prestar atención a la orientación inicial, ¿no? Cuando uno llega al centro de buceo o cuando hacen salidas con nosotros a lo que es el punto en sí. Por lo general hay una reunión general
donde les vamos a estar indicando bien cuáles van a ser las diferentes formas de organizarnos, los grupos, dónde se encuentran los baños, dónde van a encontrar el equipo, dónde se van a probar los neopren. Sí, lo importante más que nada es tratar de evitar la ansiedad y de esperar a que nosotros nos vayamos dirigiendo acá hacia cada uno de ustedes para poder hacerlo de forma ordenada. ¿Sí? Recuerden siempre completar y firmar las planillas, esto se hace siempre antes de una inmersión, se firma un deslinde de responsabilidad, ¿sí? Bueno, como les decía recién, mantenerse tranquilos, esperar su turno, controlar la ansiedad, porque si no es todo un desborde generalizado, ¿sí? Importante, una vez que ya nos asignaron nuestro equipo, tenemos nuestro equipo propio, mantenerlo ordenado, todo en un mismo lugar, no todo desperdigado, porque bueno, si dejamos todo tirado por el piso, da lugar a que se rompa, a que se pierda, ¿sí? Y la cosa se complica. Prestar atención al briefing, esto va a ser un punto muy importante porque va a ser donde van a estar explicando en sí cómo va a ser el buceo en general. A veces el mismo briefing ya nos indica toda la conducta que debemos seguir y la logística del lugar. Hidratarse adecuadamente, nuevamente, evitar el frío o el calor excesivo, ya lo estuvimos hablando, y evitar los sobreesfuerzos antes de entrar a bucear. Muy importante encarar la jornada de buceo con energía, bien predispuestos y lúcidos, como lo dije anteriormente. Vamos a ver ahora un poco cuál es el contenido del briefing de buceo y la importancia de prestar atención. Sí, Jorge. Una cosa sobre la puntualidad. Recuerden esto. Los que, bueno, Gaby lo nombró en la clase pasada. Los que son advanced, por ahí ya lo vieron en el manual y lo tienen un poco más claro. El buceo en sí, normalmente las inmersiones se hacen de mañana. ¿Por qué? Por la incidencia de la luz solar, es en el momento que mejor visibilidad tenemos. Entonces, tengamos siempre en cuenta que las salidas de buceo normalmente son por la mañana a primera hora. Por ejemplo, bueno, recién Luigi estaba diciendo lo de lobos marinos. Ahí dependemos de las mareas, entonces tenemos que por ahí levantarnos más temprano todavía. Y la idea de un viaje siempre, para tener esto de la buena predisposición, es tener en cuenta eso, que nos vamos a levantar temprano, pues es un viaje de buceo. Entonces, está bueno esto de cenar temprano, nos acostamos, descansamos y tengamos en cuenta el desayuno también. Decimos, bueno, si a las 7 de la mañana tengo la marea alta para ver a los lobos, no me voy a poner a desayunar a las 6:30 en el hotel. O sea, a 6:30 ya estoy en el diving, listo para arrancar. Todo esto genera también para esto de la buena predisposición. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y al margen. Cuanto más temprano, obviamente siempre la mejor visibilidad, chicos. Totalmente, totalmente como lo dice Jorge, ni hablar cuando uno de repente hace un viaje de buceo en vida a bordo o live aboard, donde ya están preestablecidos los horarios de todas las inmersiones de la semana prácticamente. Puede llegar a modificarse algunos por las condiciones o alguna otra cuestión, pero previamente se avisa. En un vida a bordo se toca una campana cuando va a hacer el briefing. El que baja bucea, el que no baja y se queda durmiendo se pierde la inmersión. Nadie lo va a ir a buscar al camarote. ¿Sí? Así que es muy, pero muy importante este tema de la puntualidad, tanto por las condiciones de buceo, como lo decía Jorge, como por este motivo que yo les decía recién. Piensen que hay lugares donde las embarcaciones tienen turnos para poder ir a ese punto de buceo, ¿sí? Y todo esto está controlado por la Marina. Entonces, si se perdió el turno, se pierde la inmersión para todos. Muy bien. En cuanto al briefing, por lo general, incluye lo que es el nombre del sitio de buceo. También es normal que expliquen un poco el porqué de ese nombre, un poco de la historia del lugar también, es decir, todo lo que tiene que ver con la descripción del sitio de buceo. ¿Sí? Se suelen indicar claramente cuáles son los roles tanto de instructores como de dive master que van a participar dentro del grupo. Se explican las técnicas de entrada y de salida del agua. ¿Sí? Obviamente todos los procedimientos de buceo se dejan bien en claro, como por ejemplo profundidad máxima, tiempo de buceo, presión de aire para comenzar el retorno hacia la superficie.
Todos los procedimientos de emergencia se dejan en claro también, como por ejemplo qué sucede si llego a perder a mi compañero, se refuerza todo esto, se repasa, se hace una revisión completa de todas las señales que se van a utilizar, si bien por lo general hay señales que son prácticamente idénticas en todas partes del mundo, hay algunas que pueden llegar a variar, entonces siempre está bueno ponerse de acuerdo. Aparte, suelen también indicar cuáles son las señales para la fauna local, como para poder identificarlo mientras el guía nos lo está mostrando. Suelen determinarse durante el briefing también cuáles van a ser las parejas de compañeros con quien nos va a tocar bucear y dónde vamos a estar también ubicados. Y por último, se da una orientación ambiental general, ¿sí? Es que tenemos que tener cuidado con algún tipo de especie, de no de repente dañar tampoco el medio ambiente y demás. Es muy, pero muy importante que se entienda el briefing completamente. Si llega a haber dudas, tenemos que consultar previo a sumergirnos para evacuar todas las inquietudes que podamos llegar a tener. Bueno, acá, para que entiendan un poco mejor, ¿sí? Es normal también que durante los briefings se muestre algún mapa del sitio de la inmersión, ¿sí? Con el trazado que se va a realizar. En este caso particular yo tomé un punto de buceo que hicimos en el Mar Rojo, ¿sí? el año pasado, que era un punto de buceo donde se iban a hacer 2 inmersiones. La primera de las inmersiones consistía en esto que ven acá, ¿sí? Bajar más o menos hasta los 29 metros de profundidad, donde había como principal atractivo una anémona roja, que no son tan comunes como el resto de las especies, y después la idea era continuar con un perfil de multinivel, buceando alrededor del arrecife para ir terminando, hacer la parada de seguridad y regresar a la inmersión. Entonces uno ve esto rápidamente y ya entiende más o menos cómo va a estar dispuesta la inmersión en cuanto a profundidad, a tiempos, parada de seguridad, atractivos y demás. ¿Sí? Muy importante prestarle atención a esta parte del briefing. Por ejemplo, durante esta inmersión hubo gente que de repente no prestó demasiada atención y se perdió ese principal atractivo que era la anémona roja, que acá les dejé algunas imágenes para que vean, ¿sí? Con su pez payaso, que en general suelen habitar este tipo de especies. ¿Sí? Después la idea era hacer otro buceo, el cual nos íbamos a sumergir para el otro lado de lo que es este arrecife. Y fíjense acá el detalle, que nosotros no íbamos a regresar al punto en donde nos habíamos sumergido, sino que la embarcación nos iba a esperar del otro lado, o sea, en el nuevo punto de salida. ¿Por qué? Porque hay corriente. ¿Sí? Acá lo ven marcado que dice current, que es corriente en inglés. Esto es muy común en zona de islas o arrecifes como estos. De una cara está tranquilo, pero uno cuando va llegando a los extremos suele encontrarse con corrientes, como pasa acá también del otro lado, que se ve que está marcada la corriente. Muy bien. Vamos a la parte Disculpa, Gaby. Sí. Disculpa, ¿podrías repetir en resumen dos palabras porque se cortó, no escuché nada? De golpe se me frizó todo. Perfecto. ¿Que la parte del mapa? A partir de que no te recogen en la misma posición, sino que... Perfecto. Lo que comentaba Gaby es que durante la primera inmersión se hacía todo un recorrido subacuático y se regresaba al mismo punto donde comenzamos la inmersión. Ahora, para el segundo buceo, la idea era hacer todo el recorrido, todo el buceo, pero la embarcación se iba a mover para recogernos en el nuevo punto de salida. ¿Por qué? Porque acá cuando se llega a los extremos del arrecife o de la isla, suele haber corriente. Entonces sería una complicación tener que regresar por superficie con la correntada. Entonces se ve claramente en el mapa que la embarcación nos espera de este lado. ¿Sí? Más que nada esto se lo muestro para que entiendan y vean la importancia de prestarle atención a esto que es el briefing de buceo. Ok, gracias. No, de nada, David. Bueno, vamos a la parte del equipado. ¿Sí? Importante, cuando uno va a equiparse previo a una inmersión,
mantener todo el equipo junto y cerca, como les decía antes, todo el equipo personal o el equipo que hayamos alquilado, lo vamos a dejar junto y cerca para no tener que estar buscándolo y perdiendo tiempo y haciendo perder tiempo al resto del grupo mientras nos mantenemos en superficie. Importantísimo probarse previamente el equipo alquilado, por la misma razón, porque si yo de repente me quiero poner el neopren a último momento y no me entra bien, vamos a estar perdiendo un montón de tiempo en la superficie. Obviamente se debe avisar si no llega a ajustarse bien el equipo o presenta algún tipo de fallas. Debemos elegir adecuadamente la cantidad y distribución del lastre para poder bucear en forma confortable, ¿sí? Para esto es recomendable siempre chequear, ¿sí? qué cantidad de lastre se utilizó en inmersiones anteriores con condiciones similares, ¿sí? Uno puede chequear fácilmente en la bitácora, o si se acuerda, y si no, pide recomendaciones al instructor o al guía de buceo que tenga asignado. Siempre debemos prestar mucha atención durante el armado del equipo, nunca falta el que coloca al revés el regulador en lo que es el robinete del tanque, y si uno no presta atención y no lo corrige, se mete en el agua de esa manera. Debemos siempre asegurar todo el equipo para que no se caiga o no se golpee, ¿sí? No solo en embarcaciones que suelen tener movimientos, sino también en tierra firme. Si se cae un tanque de buceo con el equipo armado, ya ha pasado muchas veces. Lo más probable es que se pueda llegar a romper alguna de las mangueras. Y si se rompe algo, luego lo tenemos que pagar o lo tenemos que reponer, ¿sí? Por lo general, en las embarcaciones, como les muestro acá, los robinetes van atados o afirmados los tanques en algunos buches especiales. Si no contamos con eso, directamente en una embarcación pequeña, por ejemplo, el tanque se mantiene recostado, ¿sí? No sobre el chaleco, sino sobre la parte posterior del tanque. Siempre tenemos que tratar de equiparnos ordenadamente y con tranquilidad, no forzar lo que son las tiras del chaleco, evitar engancharnos con las mangueras del equipo de buceo también. Sí, David. Perdón, ¿puedo acotar algo? Sí, tranquilo. Para que un tema de micrófono. Ahí está. Neco bárbaro. ¿A dónde? Ya. Me paso el computador. Dale. Acá estoy. Una vez, para los chicos que de repente, como uno comentó recién, que tenía un poquito de experiencia solamente en snorkel, todo esto que uno ve así, escrito en un manual, son cosas que pasan, que pasan todo el tiempo, nos pasan a nosotros, le pasa a todo el mundo, y es totalmente normal. Cada uno de estos puntos, por ejemplo, el equipo junto, cuando vamos a bucear, uno dice, bueno, muchachos, armen el bolso, qué sé yo, o te dan un cajón para poner las cosas. Loco, poné el cajón en un lugar donde sepas que es tu cajón y todo ahí adentro, porque después perdés todo, es algo que pasa realmente. Uno por ahí lo ve un poco, como un ítems, ¿viste? Pero son cosas reales. Equipo alquilado, muchas veces un chaleco infla o no infla, se desinfla, tenés problemas, probalo porque puede pasar. Son cosas que pasan, ¿sí? Lo mismo que, ahí me acordé justo del tema del tanque, ¿te acordás cuando en un viaje, no me acuerdo quién no ajustó bien el tanque, se cayó y se rompió un regulador? No solo lo tuvimos que pagar, sino que hubo una gran probabilidad de que no bucee. Decir que de justo, de casualidad, había uno para reemplazar y demás. Estas son cosas que pasan. Entonces, como dijo Gaby, hay que hacerse la idea de que son cosas reales más que de manual. También uno a veces se las hace carne cuando le pasan, pero está bueno incorporarlas de antemano. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Es así como lo dice Diego. Si no falta la salida de buceo en donde algún integrante del grupo dice, no encuentro mi máscara, ¿dónde está mi máscara? Y ya estamos la mitad del grupo adentro del agua y tenemos que estar esperando a que la persona encuentre su máscara. Eso básicamente se debe al desorden, ¿sí? Lo mismo que mencionábamos con los tanques de buceo. Si un tanque de buceo, si se cae sobre la pierna de alguien, puede generarle algún tipo de lesión importante, o también romperse lo que es el regulador, o también lo que son las mangueras, ¿sí? Hay que prestar mucha atención
a lo que es este momento del equipado y la previa del buceo. Bien, les comentaba. Claro, son cosas que, perdón, quiero redondear un poquito y hacer énfasis en esto. Siempre lo digo, pensar como un buceador. Cuando uno a ver, como un buceador es como un conductor de auto. Quien maneja sabe que tiene que ver que estén acomodados los espejos, de tener aire en las gomas, de tener gasoil o nafta, de que el cinturón abroche, de no olvidarme los elementos de seguridad. Porque sabe que después te va a pasar, o puede llegar a pasar, y si no lo tenés va a tener un problema. Si no revisaste el tanque de nafta, te vas a quedar sin nafta. Si no tiene ruido aire las gomas, se te van a romper. Acá es exactamente igual. Háganse la idea de que no es en papel nada más algo protocolar, que hay que tenerlo en cuenta. No. Esto pasa. Por eso está bueno también previsualizar la inmersión o lo que uno va a hacer. A ver, bueno, ahora voy a armar el equipo, tengo que tener en cuenta esto. Armarse la inmersión o el previo de la inmersión en la cabeza antes de que esto ocurra. Listo, no interrumpo más. Perfecto, Divi. Excelente. Buena la analogía que la usamos bastante con el hecho de conducir un auto. Perfecto. Les comentaba, siempre tenemos que equiparnos de forma ordenada y con tranquilidad, no estar tironeando de lo que son las tiras del chaleco, no engancharnos con las mangueras, ¿sí? Obviamente se recomienda la ayuda entre compañeros para que sea más sencillo. También muchas veces tenemos que equiparnos parados y el tanque suele pesar. Siempre está bueno estar atento a su compañero de buceo, como lo recordamos cada 2x3, ¿sí? Luego, asegurarse de que estén bien cerradas y ajustadas las tiras, asegurar mangueras y accesorios, también una cosa que varias veces se pasa por alto, después los vemos en lo que son las fotos de los buceos. Y recuerden que todo el equipo debe quedar bien pegado al cuerpo para evitar enredos, enganches, dañar el medio ambiente o evitar que se rompan también los equipos de buceo. Y recuerden también que es recomendable no cerrarse completamente los trajes hasta entrar en el agua si es que hace mucho calor, porque si no van a empezar a transpirar muchísimo y no se van a sentir cómodos. De suma importancia estar cómodos, confiados, en buen estado físico y mental. ¿A qué voy con esto? A que si uno no se siente bien, no debe bucear, ¿sí? Si sucede esto, de que no nos sentimos bien, tenemos que elegir no bucear y no tener vergüenza en tomar esa decisión, ¿sí? El no bucear también es parte del buceo en sí y a veces es la decisión más acertada, ¿sí? Uno se siente, por ejemplo, resfriado, enfermo, cansado, o de repente no se siente del todo convencido de hacer el buceo, es preferible no bucear y esperar al siguiente buceo. Nunca va a faltar la oportunidad de volver a bucear también. ¿Sí? Para esto también tenemos que, a veces, tener en cuenta las limitaciones personales respecto a lo que es el factor ambiental o la complejidad que pueda llegar a tener el buceo en sí, la inmersión que se quiera realizar. ¿Sí? Recordemos siempre que el buceo es una actividad que vamos a practicar por placer, para divertirnos y pasarla bien. Por lo tanto, no tiene mucho sentido entrar a bucear si uno no tiene ganas o no se siente del todo seguro, ¿sí? A veces las inmersiones pueden llegar a ser un poco más complejas, sobre todo los buceos de certificación para lo que es un curso inicial, un open water, donde se sabe que uno lo va a estar evaluando. Eso obviamente va a terminar generando un poco de nerviosismo o de ansiedad, pero lo más importante es sentirse confiado en lo que uno aprendió, tener presentes todos los procedimientos y que el instructor o el dive master que también esté presente durante la certificación va a estar 100% atentos a lo que puedan llegar a necesitar o a la situación en sí. Chequeo preinmersión, como para refrescar un poquito, ¿sí? Ya que hace tanto tiempo que no buceamos o no entrenamos en la pileta. Siempre debemos controlar nuestro propio equipo y luego hacer un control cruzado con nuestro compañero. Lo que se utilizaba era la sigla CPTAO, que es una regla mnemotécnica para acordarnos. Podemos pensar en cada persona trabaja ayudando al otro, ¿sí? Este chequeo consiste en ver primero que el chaleco funcione perfectamente bien, inflándolo, y luego desinflándolo a través de las diferentes válvulas que tiene el chaleco, no solo
lo que es la tráquea, ¿sí? Prestar atención a que no pierda aire tampoco mientras se mantiene inflado. Luego vamos a chequear los plomos, fijarnos de que esté bien distribuido el plomo, si es un cinturón que la hebilla no esté enlazada con la misma tira del cinturón, ya que esto tiene que ser un mecanismo de soltado rápido, que los bolsillos, si hay lastre integrado, hayan trabado bien, hayan calzado bien, es como una hebilla lo que mantiene firme el lastre integrado también, ¿sí? Vamos a chequear todas las tiras, que estén cerradas las hebillas, que estén ajustadas las correas también. Vamos a chequear que el tanque haya quedado bien asegurado en la correa, que no haya quedado floja la correa posterior. En este punto de tira yo también chequeo que la fuente alternativa de aire esté ubicada donde corresponde, ¿sí? Recuerden siempre entre la pera y las esquinas inferiores de la caja torácica, tiene que quedar a la vista y de fácil alcance. Luego vamos a chequear lo que tiene que ver con el aire o la mezcla de gases que vayamos a respirar. En general esto se solía probar con el octopus del compañero. Hoy en día ya los protocolos con el tema del COVID recomiendan que directamente el mismo buceador pruebe su octopus, no hacerlo de manera cruzada, obviamente para reducir el riesgo de contagio, ¿sí? En este punto lo que se hace es purgar un poco con la segunda etapa del regulador para confirmar de que no tenga ni olor ni sabor extraño, ¿sí? Lo que puede ser signo de contaminación dentro del aire. Vamos a chequear también el manómetro, contar con un tanque que esté completamente cargado, ¿sí? Que esté en 200 bares o 3000 psi para lo que va a ser la inmersión, ¿sí? Mientras purgamos la segunda etapa del regulador, también podemos observar el manómetro. Recuerden que si la aguja del manómetro cae cuando lo purgamos o cuando respiramos, significa que el registro del tanque, el grifo, no está completamente abierto. Está mal abierto, está apenas, con lo cual probablemente al querer respirar no nos brinde el aire suficiente como para completar esa respiración. Pues para terminar se hace la señal de OK entre compañeros si es que todo está perfectamente correcto. Eso también es un punto muy importante que muchas veces vemos que se omite. Sí. Perdón, ¿puedo acotar de vuelta? Sí, obvio, más vale. Para que pongo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el audio que se repite? Estás poniendo de mi computadora de acá. Bueno, a ver. Te sale por la computadora de tu señora. Sí, tengo un problema con el audio acá. Lo mismo, hablas por acá nomás. ¿Qué te iba a decir? Qué quilombo te hacen. Genial, perdón que interrumpo de vuelta. Chicos, estas son cosas que pasan. Nos han pasado a todos los que bucean con nosotros, incluso los que bucean hace rato, saben que hay que controlar todo esto porque son cosas que pasan. Plomo que se afloja, plomo que se cae, que hay que ajustarlo abajo del agua, perdemos la inmersión. Las tiras de un chaleco que ves que un buceador le cuelga el tanque para un costado y la va pasando mal. El aire, como dijo Gaby, a veces chequear solo el manómetro no alcanza, chequear solo el aire no alcanza, porque muchas veces el tanque está cerrado, prueban para que no haya pérdidas y lo cierran en la embarcación. Entonces vos mirás el manómetro, tiene aire, vos lo probás, larga aire, pero nunca chequeaste que estuviera bien abierto. Y son cosas que pasan, que nos han pasado a todos y que vemos que pasa en un compañero, a veces las prevenimos, por eso está bueno chequear todo esto, como dijo Gaby, porque son cosas que realmente pasan y nos han pasado. No es que vuelvo a hacer énfasis en esto, escrito en un libro por nada. O sea, creo que más de alguno de los que está acá les ha pasado alguna cosa de estas. Sí, sin ir más lejos, para dejarles una anécdota, una vez buceando en Puerto Madryn, obviamente no voy a dar nombres, al comenzar una inmersión, vemos que uno de nuestros alumnos sube, al haber bajado 1 metro, sube desesperado a la superficie, diciendo que no tenía aire en el tanque y el tanque estaba vacío. Ya con argumentar esto, se sabe que hubo un error desde el vamos, en donde no se controló, ¿sí? Tenía el aire suficiente para hacer la inmersión. Resultó ser que en realidad sí tenía aire el tanque, pero estaba cerrado. El alumno también decía que había controlado el manómetro y que indicaba presión. ¿Qué sucedió? Cuando se armó el equipo de buceo
y se lo alcanzó al Daymaster encargado de colocarlo en la embarcación, muchas veces lo que hacen es cerrar el registro del tanque. Entonces quedó cargada la manguera del manómetro indicando la presión total del tanque. ¿Qué sucede con esto? Al darle 2 respiraciones uno se consume esa presión de aire que queda en las mangueras y obviamente se corta el suministro. Entonces no nos podemos confiar solamente de estar mirando que el manómetro arroja una presión determinada. Tenemos que también purgarlo, respirar un poco y ver que no caiga la aguja, porque por más de que esté lleno, ¿sí? Si el tanque se cerró, va a indicar presión y esa presión con 2 o 3 respiraciones nos la consumimos. Entonces se chequea tanto el manómetro mientras purgamos o mientras respiramos, para ver que el tanque esté perfectamente abierto también. Bueno, nos queda 1 minutito y medio. Voy a cerrar la reunión, así ya habilito la siguiente y continuamos. Así que entramos por el mismo link que yo les pasé.